Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Vamos a ver el día de hoy del versículo 38 al versículo 42. Solamente esos versículos. Hemos estado en el Sermón del Monte, donde Jesús ha estado corrigiendo las enseñanzas equivocadas de los maestros de esa época. Y Jesús ha estado poniendo la interpretación de cómo originalmente está escrito en la palabra. Aquellas cosas que el hombre había bajado el estándar para llegar a un punto en el que es posible ser mejor uno que los otros. Jesús lo que está haciendo es volviendo a poner el estándar donde va. Y al ponerlo ahí, todos necesitamos del Señor. Hemos aprendido a través de cada una de las lecciones que Jesús nos ha dicho que no somos unas inocentes palomitas, ¿verdad? O sea, Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Dice, pero yo te voy a decir, si le dices necio a tu hermano, ya eres culpable de juicio. Y dices, ok, porque muchos nos escudamos, bueno, yo no he matado a nadie, pero dentro de nuestro corazón hemos matado, somos genocidas, ¿no? Y lo que Jesús está haciendo, es decir, la motivación detrás de la enseñanza que se estaba dando. No solamente la superficie, también Jesús les dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y Jesús de repente dice, no, si tú ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ya cometiste adulterio con ella. Entonces, otra vez, se va al origen del problema, al corazón, a la motivación dentro del corazón, y nos hace ver que todos necesitamos de Él. Necesitamos de Cristo. Te recuerdo una vez más, el Sermón del Monte no está diseñado para crear una lista de reglas que cumpliéndolas entonces formas parte del reino de Dios. No es así. El Sermón del Monte lo que está haciendo es mostrar cómo se ven los hijos de Dios, los hijos que forman parte del reino de los cielos. Y dices, no, pues está peor. ¿Por qué? Porque pues yo ya soy parte de su reino y veo esto y digo, he fallado mucho. Bueno, ¿qué es lo que quiere Dios? Lo que nos enseña en su palabra, que permanezcamos en Él constantemente, que dependamos de Él para el día a día, todo el tiempo dependiendo de Él, necesitados de Él. ¿Qué cantábamos hace unos momentos? Enséñame a amar, ¿no? ¿Qué cantábamos? Más de ti, menos de mí. Esa es nuestra oración. Así es que vamos a leer el pasaje que tenemos frente a nosotros. Después de orar, oramos y nos adentramos a lo que Dios quiere decirnos este día. Dice así en el versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿No? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en este pasaje. Ayúdanos a entenderlo y sobre todo, revélate a nuestras vidas, revela tu amor, tu gracia y tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cada uno de nosotros tiene su historia y cada uno de nosotros podría decir lo que Dios ha hecho en sus vidas. En mi caso, yo de niño era muy tímido e introvertido. Hablemos del sentido de humor de Dios, ¿verdad? Soy pastor, ¿no? Pero soy en mi carne muy antisocial, totalmente antisocial. Y en esa época era muy introvertido y era muy reservado y muy tímido. Y juntas ese carácter junto a un bully y ya sabes lo que sucede. Por tanto, me lastimaban con palabras, con apodos, con infinidad de cosas, pero yo no tenía ni el valor, ni la valentía, ni el coraje de responder. Y lo único que hacía era reservar dentro de mi corazón un cofre lleno de rencor, de rabia, de deseos de venganza. Yo recuerdo muy chavo pensar y decir, un día me la van a pagar. Un día van a saber quién soy yo. Y la venganza es algo que
toca este pasaje, el tema que nos toca el día de hoy. Vengarnos a nosotros mismos, vengarnos nosotros mismos de algo que nos han hecho. Y por eso Jesús toca este tema. Pone el enunciado: ¿qué es lo que has oído? Ojo por ojo, diente por diente. Y es que la venganza el deseo de venganza está constante en nosotros. Por eso nos encantan películas de venganza. ¿O no? ¿O solo a mí? Películas que tienen mucho éxito son esas películas donde ves a una persona que le hicieron daño, tomar venganza y acabar con todos y demás. Hay una película que hace poco se hizo muy famosa. Si no la has visto, no tienes que verla, sinceramente. No la estoy recomendando, solo estoy diciendo. Hay una película que se llama Otro Día para Matar, que en inglés se llama John Wick, que es el nombre del personaje. Si no conoces su historia, está bien, no pasa nada. Pero este cuate, entran a robarle su carro y en el proceso matan a su perro. Bueno, termina matando a toda la mafia de su ciudad, solamente porque le mataron a su perro que le recordaba a su esposa que había fallecido por cáncer. Y la película se trata de eso: venganza, venganza. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Bueno, su palabra me dice esto. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Y esta porción que estamos viendo el día de hoy es eso. Necesitamos pensar en esto. Lo que Dios quiere de nosotros como creyentes es que no tomemos la venganza en nuestras manos. Acuérdate que Jesús, justo antes de comenzar a dar cada una de estas enseñanzas, dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. ¿Recuerdas? Ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué nos dice eso? Porque nosotros tenemos que reflejar a nuestro Señor. Porque nosotros tenemos que hacer la diferencia en el lugar en el que estamos. Los hijos de Dios tienen que hacer la diferencia. Vivimos en una sociedad que todo el tiempo piensa en la venganza, o si no, quédate un ratito en un tráfico aquí en la Ciudad de México o en cualquier ciudad y te darás cuenta de la venganza. Carros que se siguen por kilómetros haciéndose daño y gritándose y diciéndote un insulto tras otro insulto con una contestación más grande, y el otro ya se bajó y el otro ya se arrancó, y vivimos en una sociedad así. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, mira lo que dice en el primer versículo, verso 38. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Creo que todos hemos escuchado esta frase. También es conocida como la ley de Talión. No es en la Biblia, en el primer documento histórico donde aparece esta ley. Lo que hace esta ley es establecer una proporcionalidad entre el daño inferido y la represalia de la víctima. Lo que hace es una limitación en el ejercicio de la venganza. En Éxodo capítulo 21, verso 24, dice: ojo por ojo, diente por diente, y se sigue, mano por mano, pie por pie. Verso 25 dice: quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En Levítico capítulo 24, verso 19 y 20 dice: según hizo, así le sea hecho. En el verso 24 dice: según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará con él. Lo que estaba haciendo era limitar la venganza de la otra persona. ¿Está mal esta ley? No, no está mal esta ley en un mundo donde no podemos detenernos. O sea, tú me matas a mi perrito, yo acabo con todos tus cuates. Es así de simple. Tú me haces algo, yo te voy a hacer eso y otra cosa más. Y lo que hacía esta ley era limitarlo. Pero entonces, ¿por qué Jesús dice esto? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Lo que pasa es que en la manera en que se enseñaba en ese momento era distinto. Esta ley no era permisiva y la habían convertido en eso. Era restrictiva, no permisiva, pero ahora los judíos mantenían que esta ley justificaba la venganza en general. Cuando tú lees Éxodo y Levítico, donde está esta porción,
en realidad es una instrucción para los jueces, no para aplicarlo con mi hermano o con mi vecino, sino para que cuando vas al juez y dicen, ¿cuál fue la falta? Esto, entonces, esto es lo que debe de pagar. Esto es cómo se tiene que restituir. Pero lo habían transformado en un permiso para la venganza. Lo sacaron del ámbito judicial y lo llevaron al ámbito personal, dando permiso a la venganza o incluso obligando al que recibió el daño a vengarse. Y ahí es donde está la diferencia. Una ley que estaba diseñada para evitar y que continuara la venganza. Hace 2 años, y creo que ya he comentado esto, en una reunión de consuelo, en esta sección de acá, estaba una familia y se veían realmente afectados. Y cuando me acerqué con ellos a preguntarles qué está pasando, les podemos servir en algo, resulta que habían matado a uno de los hijos de esa familia. Y la señora estaba realmente muy afectada, pero lo que más le costaba trabajo, lo que más le estaba afectando es que el hermano de aquel que habían matado, sabiendo quién había matado a su hermano, tenía el deseo de ir y quitarle la vida al asesino de su hermano. Y la mamá estaba ahí diciéndome, por favor, hable con mi hijo. Hable con mi hijo, porque él se quiere vengar. Él sabe quién mató a su hermano y quiere acabar con él. Ojo por ojo, diente por diente. No era un permiso de venganza, era limitar la venganza. Pero en ese momento lo convirtieron en eso, en algo personal. Entonces puedo hacerlo, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús nos enseña otra manera. Mira lo que dice en el verso 39. Pero yo os digo, que viene en la enseñanza del Señor, no resistáis al que es malo. No te pongas en contra, no te opongas al que es malo. Vamos a ir identificando esto. Pero creo que después de observar lo que está diciendo más adelante, en el contexto, lo que Jesús está diciendo es: no trates de vengarte tú mismo. Y nos va a dar 4 ejemplos de 4 situaciones distintas donde el creyente, el Hijo de Dios, tiene que ir más allá, mostrando el amor de Dios, porque Él es sal de la tierra y luz del mundo. En la traducción del lenguaje actual, aun cuando es una paráfrasis, esta versión, creo que engloba lo que está tratando de decir este pasaje. En la traducción del lenguaje actual, el versículo 39 comienza diciendo así: pero ahora yo les digo, no trates de vengarte de quienes te han eso. No traten de vengarse de quienes les hacen daño. No traten de vengarse de los que le hacen. Ay, Dios mío. No traten de vengarse de quienes les hacen daño. Y creo que aquí está. ¿De qué manera? Pues ahí lo dice. El primer ejemplo: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Okay? Ahora, esta frase es muy interesante. Y otra vez, la hemos escuchado muchas veces. Es una enseñanza clásica de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, le tienes que volver también la otra. Yo he escuchado diferentes enseñanzas alrededor de este mismo versículo. Algunos dicen, pues déjate, o sea, te golpearon, pones la otra mejilla, listo. Otros dicen, sí, te golpean, la otra mejilla no es para que te golpeen otra vez, sino la otra mejilla es estar abierto a un beso de reconciliación. Así lo han dicho. Pero creo que tenemos que observarla. Mejilla derecha. Cuando alguien está atacando a otra persona, generalmente va a golpear con la mano derecha, porque generalmente somos derechos. En la mejilla en que aterriza ese golpe, ¿es cuál? ¿La derecha o la izquierda? Pues la izquierda, porque el otro está de frente. Entonces, ¿por qué dice mejilla derecha? Porque lo que está diciendo es un golpe no de ataque, sino un insulto. Con la mano volteada, con la parte de atrás, un golpe. Y lo que me recuerda es estos señores ingleses, ¿no? Que al poner un reto con otra persona se quitaban, ¿se acuerdan? Se quitaban el guante, ¿no? Blanco, según, y agarraban el guante y le hacían.
¿no? No estaba tratando de atacarlo, ¿estás de acuerdo? No, ¿qué daño le va a hacer con un guante? Lo que está haciendo es insultarlo. Y en esa época, herir en la mejilla derecha me hablaba de un insulto. Y Jesús está diciendo eso cuando te insulten, ¿no? Pero hablando de todo lo que hemos estado hablando, cuando alguien te insulta, la respuesta más natural es insultarlo de regreso. ¿Estás de acuerdo? Insultarlo de regreso. Pero Jesús dice, cuando te insulten, vuélvele también la otra mejilla. Y cuando lo veo así, me doy cuenta, bueno, nadie anda con un guante. ¿Estás de acuerdo el día de hoy? Nadie anda con un guante golpeando a personas. Al menos a mí nunca nadie me ha acercado conmigo a soltarme un golpe con un guante. Pero sí me han insultado. ¿Te han insultado? Sí. No andan con un guante, pero sí andan con un teléfono, redes sociales o cualquier cosa con el fin de insultar. Digo redes sociales porque el día de hoy el insulto pareciera que se ha englobado ahí, ¿no? Y también, como dije hace unos momentos, en la calle, en el coche, en el roce con otras personas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Jesús? Sigue mi ejemplo. ¿A Jesús lo insultaron? Sí. Mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Creo que Pedro nos hace ver algo acerca de Jesús con respecto a esto. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús nos ha dejado un ejemplo, tenemos que seguirle. Y de Jesús se dice esto, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué dice? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, Jesús conocía a las otras personas. Nosotros no conocemos a las otras personas como Jesús puede conocer a alguien. O sea, me hace pensar en este momento en el que a Jesús lee en Lucas 22, verso 64, cuando a Jesús le vendan los ojos, lo golpean y le preguntan, dinos quién te golpeó. Y Jesús podría no solamente identificar al agresor, sino saber toda la vida de ese agresor, sus pensamientos, sus más íntimos secretos, todos están desnudos y abiertos frente a Jesús y lo sabe, pero no respondió. No respondió con amenazas, no respondió con maldición. Y no solamente en ese momento, sino lo vemos siendo insultado en la cruz. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos ha dado un ejemplo de cómo responder cuando somos insultados. Ahora, no nada más ahí en esa parte, durante su ministerio, de Jesús le preguntaban, ¿dónde está tu padre? O sea, de repente lo leemos y dices, sí, era un insulto en realidad, porque María había quedado embarazada del Espíritu Santo. Era un insulto para decirle o sea, con quién tu mamá le fue infiel a tu papá. ¿Dónde está tu padre? No solamente eso, le decían a Jesús comilón, borracho, ¿verdad? Entonces Jesús nos da un ejemplo de cómo responder. ¿Qué fruto hubo de ese momento? Pienso en esto. Pienso en ese hombre, ese centurión, que viendo a Jesús entregando su espíritu, de repente respondió diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O pienso en el ladrón al lado de la cruz, que deposita su confianza en el Señor Jesús. Y cuando escuchó el Evangelio, cuando escuchó acerca del amor de Dios, lo vio. Cuando Jesús respondió de esa manera, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús mostraba esto que estamos viendo como una enseñanza. Si te hieren en la mejilla derecha, vuélveles también la otra.
Mira ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20, es lo que leímos hace unos momentos. Ahora continúa Pedro escribiendo y en el capítulo 3, versículo 9, mira lo que dice, Primera de Pedro 3, verso 9, dice, no devolviendo mal por mal. Leamos el verso 8, mira lo que dice el verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué debo de responder de esa manera? Porque lo que he recibido de mi Señor es gracia, es misericordia, es amor. La próxima semana veremos acerca de los enemigos, pero solamente para pensar en esto. Éramos enemigos de Dios. Y el que hizo nos amó, nos amó. Ahora, solo como una aclaración, aquí no dice, si alguien llega con un bat y te pega en la cabeza, ¿no? Levántate y pon el otro lado de la cabeza. Eso no es lo que dice. Como ya dijimos, me está hablando de un insulto, de una falta de respeto. Si alguien viene a atacarte, yo creo totalmente que la Biblia me da suficientes razones para defenderme y sobre todo para defender a mi familia si vienen a atacar a mi familia. O sea, esto no invalida el defenderte de un ataque, de una persona que es mala y que viene a atacarte y que tiene la intención de quitarte la vida. No lo confundamos. Es igual que la semana pasada, que decíamos, no jures, ¿no? Y dices, bueno, entonces no voy a hacer ningún contrato. No. Vas a tener que hacer contratos y vas a tener que cumplirlos y vas a tener que firmarlos y vas a tener que llegar a acuerdos. Pero lo que Jesús está diciendo, no jures falsamente, no firmes algo desde que pensando en tu corazón que nunca lo vas a cumplir. Igual acá, está hablando de un insulto, no de una persona atacándote. Mira lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, verso 17. Romanos 12 viene hablándome también, como Pedro, del amor. Pedro dice, amándoos fraternalmente, no devolviendo mal por mal. Acá me está hablando de amar también. Amaos unos a otros con amor fraternal. El verso 10. Para llegar al verso 17 diciendo así, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así como Jesús encomendó su causa a aquel que juzga justamente. Pero ¿qué hay de las personas que son malas? ¿Qué hay de las personas que están haciendo daño, que sí vienen a atacar? Romanos capítulo 13 me habla de la autoridad y cómo debemos de someternos a la autoridad. Y dice esto de la autoridad en el verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, dice, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dices, pero es que vivimos en una sociedad donde la autoridad no es muy justa, que digamos. Y pienso en el Señor Jesús. Y pienso en la autoridad espiritual de esa época. Y pienso cómo se pusieron de acuerdo para mentir, para dar falso testimonio de nuestro Señor. ¿Y qué hizo Jesús? No pagó mal por mal, sino que sabiendo cuál era su misión, procuró lo bueno delante de todos los hombres. Y otra vez, llegamos a ese punto. ¿Qué somos? Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, tenemos una misión, mostrar al Señor Jesús. Si nos insultan y nosotros insultamos y el otro insulta y nosotros insultamos, ¿en qué momento vamos a poder decirle, por cierto, hijo de la tal por cual, Dios te ama? Perdón por decir eso, no sé por qué lo dije, pero ¿se entendió, no? No puedo insultar y después decirle, por cierto,
Dios me pide que te hable acerca de su amor. No, necesitamos entender para qué estamos aquí y por qué tenemos que tomar esta actitud frente a la persona que nos insulta. Por cierto, el gobierno no puede poner la otra mejilla. Y eso me queda muy claro. Si hay una autoridad, la autoridad tiene que detener al malo y evitar que ese malo continúe con su maldad, haciendo cada vez más daño. Esta no es una instrucción para el gobierno. Pongan la otra mejilla. No. Esta instrucción es para nosotros, como creyentes, en una manera personal. ¿Quieres hablar de cómo la autoridad se regía en la Biblia? Vete ahí a las leyes y te darás cuenta que Dios quería detener al malo, definitivamente, y puso esa autoridad en las personas para detener al malo. Continuemos con este pasaje. Dice ahora en el verso 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también, dice, la capa. Y esto me habla de estar frente a un juez. Cuando dice ponerte a pleito es ir frente al juez. Y cuando te dice, te quiere quitar la túnica, me está hablando de que perdiste el juicio. Porque en ese tiempo, sí, cuando una persona perdía un juicio y no tenía con qué pagarlo, se le quitaba la túnica. La cual dice que si te la quitaban, tenían que devolvértela en la noche para cubrirte, porque a lo mejor era lo único que tenías para cubrirte. Pero aquí Jesús dice, ¿te quieren quitar la túnica? Déjale también la capa. No te resistas. Mejor ve un poco más allá. Da un poco más allá. Haz más de lo que te pide la ley. Haz más de lo que te pide la ley. Romanos 12, versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Otra más, verso 41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. En esa época estaban bajo el dominio romano y había soldados, y los soldados tenían, más bien los judíos tenían esta como obligación. Si un soldado llegaba contigo y te decía, carga esto durante una milla, era una obligación y tenías que hacerlo. Era parte de estar bajo el imperio romano. Pero de repente Jesús dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Entonces estabas obligado a hacerlo. Pero cuando llegabas al final de la milla, ¿y cómo sabías cuál era el final de la milla? Porque ibas contando los pasos. Se medía a través de pasos. Una milla son tantos pasos. Y puedes ir llevando esa carga. Imagínate, si no soy cristiano y de repente me obligan a cargar eso, ¿cómo voy a ir cargando eso? Cada paso, sin duda, dentro de mí un insulto. O sea, ¿por qué me están haciendo cargar esto? Es tu obligación. No me importa, no quiero hacerlo. Pero ¿te imaginas llegar hasta ese límite y hacer lo que Jesús me pide que haga? Y en vez de bajar la carga, voltear a ver a ese soldado y decirle, te lo llevo otra milla más. Ve más allá. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ve más allá. ¿Y qué vas a decir durante esa milla? ¿De qué vas a hablar durante esa milla? ¿Cuántas puertas pueden abrirse para predicar el evangelio si yo voy más allá? Y termina diciendo así, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Wow, ¿no? También aquí dices, ok, pero entonces si le doy, se le presto a aquel que me pide prestado, me voy a quedar sin nada. Pues solo como una exageración. No te vas a quedar sin nada, pero aún nada es tuyo, es del Señor, ¿no es así? Le pertenecemos a Él. Todo lo que soy, todo lo que tengo es suyo, si fuera así el caso. Pero sin duda me está hablando de ir más allá y poder mostrar el amor del Señor. Ahora, en estos asuntos de préstamos y dinero, ojo, en Éxodo capítulo 22, verso 25, para el pueblo de Israel les dice, presta, pero no seas un usurero cobrando intereses a aquel que le prestaste. Y eso está en la ley.
Pero creo que una manera práctica de verlo en nuestros días, al menos yo, ese es el consejo que doy, es que me piden prestado tanto y no tengo dinero, voy a sacarlo de mi tarjeta de crédito. Ah, tache, no, ese dinero no es tuyo. El dinero que está en tarjeta de crédito no es tu dinero. Y vas a tener que pagar. Es que me dice que lo va a pagar. Ok, mejor ya no sigo hablando de eso. ¿Ah? Porque, ¿estás de acuerdo? Va a ser un problema. A menos que tú tengas dinero para cubrir esos mensualmente, entonces préstalo. ¿Se entiende lo que digo? Para que tú lo pagues. Porque si te queda mal la otra persona, no le puedes decir al banco, es que se lo presté a alguien más. Ahí cóbrenle a él. No, el nombre en la tarjeta de quién es tuyo. Entonces, yo el consejo que doy generalmente es, mejor no le prestes, mejor dale. No es que está pidiendo 10,000 pesos, no le puedo dar 10,000 pesos, no, pero ¿cuánto le puedes dar? Entonces, apóyale con eso y dile, ¿sabes qué? No te preocupes, no me tienes que pagar. ¿Cuántas amistades y cuántas familias se han roto por préstamos que no se han pagado por años y que no tienen la intención de pagarlos? Pero aquí me dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Cuál es el límite? Podrías preguntar. Creo que el límite es el amor. Porque también entendemos una cosa, si nada más le damos a alguien sabiendo que eso que le estamos dando le va a afectar, lo va a dañar, ¿eso es amor? Eso no es amor. Y creo que el límite y la medida y la forma de discernir esto es a través de el amor. Al final, todo este pasaje me está hablando de eso mismo. Ve más allá y muestra el amor del Señor. Muestra el amor de Cristo. Cada una de estas y cada una de estas lecciones, pequeñas lecciones, me hablan de esto. No tomes venganza en tus propias manos. Al contrario, ve más allá. Ama de tal manera que ellos puedan saber que hay un Dios que te ha amado a ti y que los ama también a ellos. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Una vez más, Señor, necesitamos de ti. Que lo más fácil es insultar, lo más fácil es regresar el insulto. Lo más fácil es pensar en mis derechos, mi propiedad, lo que es mío. Pero necesitamos de ti. Por eso cantábamos eso, Señor, más de ti, menos de mí. Enséñanos a amar como tú. Porque cuando nos ponemos a ver cómo tú nos has amado, cómo tú, siendo nosotros enemigos, diste tu vida por nosotros, amándonos. Señor, no tenemos otra cosa que decir sino pedirte eso, enséñanos. Queremos vivir para ti, queremos ser tuyos. Señor, gracias porque en la cruz del Calvario tú nos diste no solamente un ejemplo, sino que nos has dado salvación de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo. Señor, gracias por aquellos a quienes has transformado sus vidas y que pueden ver esa transformación, que pueden ver cómo tú les has librado del egoísmo y del orgullo. Señor, antes vivían en problemas y ahora, Señor, en menos problemas, Señor. Ahora, Señor, de tu mano pueden ver que hay un propósito en cada cosa que sucede en sus vidas, Señor. Gracias por eso. Gracias por los que tú estás haciendo tu obra, Señor, y has transformado sus vidas. Te pido por aquellos que aún no han experimentado esto, sino que aún saliendo después de la iglesia terminan enojados y peleándose con medio mundo. Señor, muéstrales cuánto les amas y muéstrales cómo tú quieres transformar sus vidas. Muéstrales cómo no es por encima, sino que tú quieres llegar a sus corazones y transformarlos por completo. Señor, gracias por este tiempo de enseñanza. Te ruego que tú nos llenes de tu espíritu para que esto que tú quieres enseñarnos pueda encontrar fruto en un corazón dispuesto. Señor, que tu palabra pueda caer en buena tierra,
y dar mucho fruto, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús.